torno al mundo físico, ¿no? Que se va a ir dando de a poco. Así que, bien, bien, por suerte bien. Cool. Bueno, me alegro. Ahí puse a grabar, siendo las 5:05, vamos a dar comienzo para favorecer e impulsar a los puntuales. Eh, Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Nosotros venimos haciendo estas charlas desde el mes de abril. Y con Nacho veníamos hablando hace bastante. Por suerte, Huerta y Acámica laburan juntos hace, no sé, cerca de 2 años. Correcto. Eh, Así que nada, existe la relación. Y bueno, esto es un espacio de Huerta Coworking, que para los que no nos conocen o es la primera vez que nos conocen, somos una comunidad de profesionales y emprendedores que crece y se desarrolla en 2 sedes físicas, Palermo y Microcentro. Lógicamente ahora estamos en un momento complicado porque nos encontramos cerrados desde hace 5 meses ya. Así que bueno, dado el contexto actual que nos toca vivir, creímos que la mejor forma de llevarlo adelante era asumir la responsabilidad de acercarles encuentros con profesionales y con temáticas que les permitan agregar valor a su negocio o a sus carreras o a sus vidas personales. Así que nada, en el día de hoy tenemos la suerte de contar con Nacho Puig Moreno, eh, cofundador de Acámica, que nos va a enseñar sobre este mundo de e-learning y aprendizaje, de, nada, de todo lo que se viene post pandemia. Así que nada, los dejo en manos de Nacho. Yo ya estoy grabando, luego les voy a compartir la grabación. Así que nada, Nacho, todo tuyo. Listo. Bueno, gracias, Agus, y para Andy, que organizó todo y no se pudo conectar por problemas técnicos. Muy contento de poder estar en este espacio. Huerta físicamente está cerrado, pero definitivamente la comunidad no, ¿no? Eso me parece, creo que es el mensaje más importante en lo que es este encierro que nos toca seguir viviendo, porque al final de cuentas, yo soy un convencido de que el mundo está hecho por y para personas, ¿no? Entonces, en definitiva, obviamente el servicio es del espacio para el encuentro, pero mientras tanto trasciende, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Les voy a compartir pantalla ahora de la charla que me invitaron los chicos para que veamos hoy, y que tiene este título, ¿no? Repensando tu educación en este nuevo mundo. Nuevo Mundo es un poco jugar con la idea de que la normalidad cambió, ¿no? O sea, eso de vamos a volver a la normalidad no existe, o sea, ya no existe el pasado, entonces, al no existir el pasado, tenemos que entender que hay un nuevo mundo en el que nos tenemos que acostumbrar a vivir, sea cual sea que es y nuestra formación, nuestro continuo aprendizaje es fundamental, ¿no? Si se conectaron cuando iniciamos la transmisión, estábamos hablando justo con Agus respecto a qué está sucediendo, ¿no? Y cómo le está yendo a Cámica, y ahora cuento un poco más a Cámica, pero mucha gente ha optado por en vez de hacer un viaje, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen la posibilidad, ¿no? De tener un ahorro, un dinero extra, en vez de hacer un viaje, en vez de refaccionar una casa, pintarla o lo que fuere, decir, bueno, invierto en mi formación. Y desde allí surgió una conversación que igual ya era de antes de esta situación de pandemia, pero sigue vigente, que es, bueno, cómo pienso mi formación y cómo elijo, ¿no? Cómo aprender. Dicho esto, no sé si quizás vieron ya a lo largo de toda esta cuarentena el meme, ¿no? De quién aceleró la transformación digital de la organización de la que somos parte, sea el segmento que sea, ¿no? Si el CEO, el CTO del coronavirus, ¿no? Como la opción, y definitivamente ya sabemos que la opción C es en el 99% de los casos la correcta, porque es lo que vengo diciendo, ¿no? O sea, esta situación de pandemia, más que presentar cosas nuevas, aceleró la adopción de cosas que ya estaban allí, ¿no?
Justo hoy veía Galperín, el founder y CEO de Mercado Libre, mostrando gráficas en Twitter de cómo los saltos que había dado la penetración del comercio electrónico en países ya con bastante penetración como Estados Unidos y el Reino Unido, y bueno, y eso es lo que viene sucediendo en cada uno de los segmentos, ¿no? Y eso es el puntapié de esta conversación, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, sino que se nos ha hecho consciente en el tiempo presente que debemos considerarlo ello, y la causa de esa velocidad de adopción de estas tendencias es, bueno, nuestro querido amigo coronavirus. Como dijo Agus, yo soy Nacho, soy el cofundador de Acámica, con los otros 3 secuaces que aparecen en esa foto. Empezamos Acámica en 2012, formalmente en 2013, con la intención de desarrollar propuestas educativas nuevas, más poderosas, más efectivas, más eficientes, que estén definitivamente apalancadas y potenciadas por tecnología. O sea, somos hoy una academia tecnológica, enseñamos carreras ágiles, le llamamos, ¿no? Que tienen una duración entre 4, 5 o 7 meses, en profesiones vinculadas al mundo digital. Particularmente son 3, 4 en realidad. Tenemos desarrollo web full stack, que es para desarrollar sitios y aplicaciones web. Tenemos diseño UX UI, que es de usabilidad y de interacción, que es para poder diseñar todas las experiencias digitales que vemos, ¿no? De los sitios y las aplicaciones. Y tenemos ciencia de datos, que es aquella capacidad de poder trabajar con datos hoy de una forma más inteligente aún y más poderosa, ¿no? Yo le llamo como la evolución del Excel en cierta forma. Y bueno, después tenemos otras 2 carreritas un poco más cortas, que son como unos formaciones extra, que son una que es una especialización en un lenguaje de tecnología que se llama React, y otra que es un módulo menos, que es de front-end básico, digamos, para quienes no quieren quizás tocar tanto contenido. Básicamente nuestra misión, nuestro propósito es justamente ayudar a las personas, a empoderarlas, a que sean parte de esta transformación del mundo, esta transformación positiva, y que Acámica sea ese catalizador, ¿no? Y pongo la misión, ¿no? El propósito de Acámica, porque a la hora de cuando nosotros planteemos y les cuente cómo pensar nuestra educación, voy a hacer referencia a ello, ¿no? Porque me voy a usar de caso. Lo que sí, para entender también es por qué llegamos a estas propuestas, es también qué es lo que vemos desde Acámica, ¿no? Como tendencias y que están vinculadas a la educación para que nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Y una de ellas es definitivamente lo que ya venía mencionando, que el mundo se está digitalizando cada vez más rápido, ¿no? Esta adopción de tecnología en todos los segmentos, todos los rubros. Por ejemplo, bueno, acá les estoy hablando desde Argentina, y hasta la cuarentena no se podía usar recetas digitales. Uno tenía que tener la receta en papel de un médico para comprar un medicamento o para hacer un estudio, y ahora ya se puede, ¿no? Y como ese ejemplo que parece tan trivial, ¿no? Que uno ya decía, ¿cómo puede ser que no tengamos esto digitalizado? Por algún motivo u otro no sucedía, la cuarentena lo aceleró, y así como aceleró eso, está acelerando absolutamente todo, y es una tendencia que deberemos tener muy, muy en cuenta para lo que queremos aprender, ¿no? Y nuestro trabajo del día a día. Por otro lado, lo que tiene que ver con remote o remoto, de nuevo, otra tendencia que hoy ya se quedó acá. He tenido la posibilidad de dar muchas charlas durante estos meses, y me han preguntado qué pensás que va a suceder con las universidades y con el sistema educativo posterior a esta experiencia respecto a la enseñanza digital y remota. Y mi respuesta es siempre primero entendiendo que
hay un desafío para el sistema educativo que tiene que ver hoy con conectividad y disponibilidad de equipamiento, ¿no? Para conectarse, sacando eso de lado. Quienes tenemos la fortuna de tener eso resuelto, creo que sería ilógico volver para atrás, ¿no? O sea, una universidad que haya hecho todo el esfuerzo para poder aprender a enseñar a distancia, volver a un formato 100% físico sería descartar todo el aprendizaje y el esfuerzo y el entendimiento de que el mundo hoy es híbrido, ¿no? Físico y digital, ¿no? Entonces, consideramos que el espacio físico va a retornar a su uso, pero quizás que de formas distintas, ¿no? Por lo menos en educación creemos que lo híbrido es la tendencia y así va a seguir siendo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con educación es que no es que es una cuestión de tirar un video, ¿no?, al aire, sino que se necesita justamente en lo que es digital la parte humana, ¿no? O sea, somos promotores en Acámica desde 2013 que empezamos, somos precursores en lo que es educación en tecnología online, ¿no? La primera academia que lo hemos hecho con ese foco en la región, ¿no? Con toda esta tendencia de academias que enseñan este tipo de profesiones. Desde 2013 que existimos y lo hacemos 100% online, después incorporamos el semipresencial, pero también entendimos que no era solo una cuestión de tirar un video y que uno aprende, ¿no? Entonces rescatar también aquello que nos hace humanos, ¿no? Que es el vínculo, que es la emocionalidad, que es el apoyo, que es la mentoría y demás. Y esa es otra de los pilares de las tendencias que estamos viendo, ¿no? Cómo se hace ese híbrido entre una experiencia de autogestión, de autoaprendizaje, con una combinación con otras personas, con mentores, con pares, con comunidades y demás, ¿no? Un poco lo que decía al comienzo, como esta experiencia, o sea, cuando volvamos a la huerta, tenemos ahí el espacio para tomarnos un café, pero mientras tanto, la huerta nunca solo te ofreció el espacio, te ofreció justamente conectar con todo el mundo, ¿no? Y ahí está también es revalorizar eso y terminar de encontrarle justamente ese gran valor que quizás a veces no nos damos cuenta que lo teníamos a disposición y ahora, wow, antes lo tenía, era, no lo tengo así tan cerca, bueno, lo puedo seguir usando. Y entonces, sobre qué cosas considerar a la hora de ir pensando en nuestra educación, ¿no? Y el primero y principal, a mí me encanta siempre empezar por propósito, ¿no? Por eso mencioné el propósito de Acámica. ¿Por qué lo mencioné? Porque el propósito de Acámica está alineado con mi propio propósito, y ese propósito entonces, ¿no? A mí mi intención de vida profesional y también personal es poder crear experiencias que impacten positivamente en la gente, porque creo que de esa forma aporto mi granito de arena a que este mundo sea mejor y que en consecuencia yo tenga, o sea, pueda experimentar un mundo mejor, que la gente a mi alrededor pueda vivir un mundo mejor y sobre todo tengo una hija, de dejarle un mundo mejor a ella. Y eso también va en línea con nuestro aprendizaje, ¿no? O sea, ¿por qué quiero aprender lo que quiero aprender? Porque si no, cuando no tenemos una motivación intrínseca para cualquier cosa, es muy difícil que realmente lo incorporemos, ¿no? Yo tuve la fortuna de sobrevivir la universidad y graduarme, y ¿viste? Hay momentos que decís, ¿quién me mandó a estudiar esta cosa, ¿no? Entonces, por lo menos lo que es la educación para adultos, más allá de lo que es las carreras de grado, ¿no? Que suelen ser más como una imposición social, cultural, luego es definir, bueno, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero aprender esto? Y después también es, ¿cuánto tiempo le quiero dedicar? Hay una frase que yo definitivamente odio, que es la no tengo tiempo, y la odio porque hasta donde yo sé todos tenemos 24 horas al día, ¿no? O sea, quizás si me pongo técnico, el día creo que tiene 23 horas, 56 minutos, pero más o menos lo mismo. Entonces, dentro de esas horas que tenemos de dedicación, elegir en dónde las queremos usar. Entonces, a la hora de empezar a pensar qué quiero aprender, cómo aprenderlo, tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? ¿A dónde aspiro yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo llego ahí? Entonces ahí pensar qué es lo que quiero aprender
Y después, bueno, ¿y cuánto tiempo le puedo dedicar a esto, no? Mucha gente se mete en maestrías, se mete en cosas faraónicas, o incluso un programa de Akami que después se termina dando cuenta que no tenía ganas de dedicarle el tiempo, ¿no? Que no tenía el tiempo. Y por eso todo lo que yo digo y cuento hoy es parte también del proceso de asesoramiento de Akámica. Nosotros cuando viene alguien, y yo me acuerdo cuando fui parte de crear y dirigir ese área de asesoramiento telefónico, me acuerdo de hablar con gente que yo de repente le preguntaba, escuchá, contame un poco cómo es tu vida, ¿viste? Y uno me cuenta, voy a ser papá en un mes, y digo, no, flaco, o sea, entre que trabajás, vas a ser padre y tenés, no sé, una vida social, no vas a tener tiempo, o sea, o no vas a tener ganas de querer hacer esto, así que te recomiendo que lo hagas en otro momento. Y efectivamente, un año más tarde, esta persona regresó y hizo la carrera que él quería hacer. Entonces, yo creo que eso es la bondad de realmente pensarse bien, ¿no? Lo que uno quiere hacer y puede hacer. Después, definitivamente, estamos lo que venimos hablando, ¿no? La parte humana. Y ahí es donde cada uno debe elegir, y eso es lo lindo del sistema, que tiene muchas opciones, ¿no? Y que también esto es parte, todo lo que estoy diciendo, estas categorías, es para que después puedan comparar realmente, ¿no? Nosotros desde Akámica proponemos aprender en comunidad, ¿no? Aprender con otras personas. ¿Por qué? Porque hace la experiencia mucho más enriquecedora. Y estos son los puntos de encuentro con un espacio como la huerta, ¿no? O sea, yo tranquilamente puedo trabajar desde mi casa, pero yo soy una persona extremadamente social y yo ya no aguanto más de laburar solo desde mi casa. ¿No? Entonces, uno elige ir a estos lugares para ver gente, para escuchar una conversación de costado, ¿no? Para, no sé, ver movimiento, y un poco pasa eso también en la educación. Ahora, también hay gente que le sirve mucho más aprender solos o solas, y está bien, ¿no? Entonces, tener eso como una variable a considerar creo que es muy importante, y también ver si no aquellas propuestas que te dan ese híbrido, ¿no? Bueno, tengo una parte que la tengo que hacer por mi cuenta, y tengo otra parte que tengo otros compañeros o compañeras, tengo mentores que me acompañan y me ayudan para ser disciplinado y no tirar la toalla y demás, ¿no? Depende, por lo general. No me lo suelen dejar, a menos que yo tenga que ver algo. Ahí tenemos un micrófono ya desprendido. Ya está. Bueno, siguiendo entonces con esto de pensarnos en nuestro aprendizaje, en nuestra formación, otra cuestión tiene que ver justamente con el formato de enseñanza, ¿no? Bueno, esto viene a colación de lo que tiene que ver con, por un lado, de esta cuestión, ¿es algo totalmente autogestionado o es algo 100% guiado por una persona o un equipo de personas, o es algo híbrido con algo en el medio? ¿Es algo que es 100% a distancia? ¿Es algo que es híbrido presencial y a distancia, ¿no? Que eventualmente eso se retomará. Y ahí es cada uno elegir, ¿no? O sea, en función de sus posibilidades, de sus tiempos, de sus gustos, ¿no? Creo que toda esta charla también va a el aprender cómo aprendemos. Algo que aprendí de Akámica es yo me fui consciente finalmente de cómo yo aprendo mejor, que a veces quizás que más o menos lo sabemos, no, bueno, yo tomo nota porque a mí me sale mucho más si lo recuerdo, si lo escribo, o yo subrayo mucho, o no, yo escucho. Bueno, cada uno hacer ese ejercicio es importante, y en el formato también, ¿no? O sea, qué es lo que prefiere uno. Y después analizar la parte pedagógica, ¿no? No necesariamente uno tiene que ser experto en pedagogía a la hora de analizar las propuestas, pero sí me di cuenta que yo no lo hice cuando mi última formación oficial, digamos, o gestionada por un tercero, fue la universidad, la carrera de grado. Después, autoaprendizaje y la escuela de hacer una startup. Y en términos de pedagogía, yo me di cuenta, luego al hacer Akámica, que no lo había analizado cuando elegí mi universidad y mi carrera. Y hoy me doy cuenta que de la cantidad de errores que se habían cometido en mi educación, pero iba a no analizar eso y a no entrometerme más en esa cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 1000 formas de enseñar, hay 1000 teorías, hay 1000 propuestas, ¿no? Che, acá me van a dar 5 horas de teoría y, no sé, hay gente que le copa escuchar 5 horas de teoría, o acá vamos a ir directo a los bifes, pico y pala, a hacer
proyectos prácticos y ahí vemos qué onda. Yo creo que indagar y aprender un poquito también nos va a ayudar a entendernos a nosotros y poder ser más eficientes luego también a la hora de nuestro aprendizaje y de elegir y comparar opciones. Definitivamente el contenido, ¿no? De lo que nos proponen los programas es algo, creo que es un poco trivial decirlo, pero más vale decirlo, ¿no? Más no quiere decir mejor, eso también es muy importante, no porque el temario parezca mucho más abultado, quiere decir que sea mejor, porque después ahí también hay que entender, che, acá me proponen 5 ítems para aprenderlos en 100 horas y en este otro me proponen 10 ítems para aprenderlos en 10 horas. O sea, hay algo que no me cierra, ¿no? O sea, puedo aprender todo, voy a aprender más pero menos profundidad, y el otro voy a aprender más profundidad pero de menos temas. Bueno, eso también es importante que lo podamos evaluar, ¿no? A la hora de elegir dónde aprender. Lo mismo cuando nos autoenseñamos cosas, un video en YouTube o un blog post o un podcast o lo que sea, ¿no? Y lo que tiene que ver con la certificación. Hay mucha gente que les parece significativo e importante, hay otra gente que no le importa, hay algunas industrias que es súper relevante, hay otras industrias que no. Yo voy a hablar un poco más sobre lo que es tecnología. Tecnología, el segmento no le da tanta importancia a la certificación, pero sí sabemos que la certificación lo que en realidad transmite es confianza hacia la persona que te elige como academia, al final de cuentas, ¿no? Entonces, si para ustedes la certificación es importante, tener un certificado para aprender fenómeno, lo pueden evaluar, y hay veces que es aprender porque lo quieren aprender y no les importa tener ese certificado, otra variable a considerar. Nacho, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio. Eso, si quieren, o sea, pueden hacerme preguntas en el medio sin ningún tipo de problema, o sea. Dale, aprovecho yo para romper el hielo. Dale. Cuando hablabas de contenido, en el slide anterior, ustedes desde Acámica, o sea, ¿qué combinación fueron encontrando como la ideal según su punto de vista entre teoría y práctica? Ok. En nuestro caso en particular y en nuestro segmento que tiene que ver con educación en profesiones digitales, lo que nosotros encontramos es que si bien vos necesitas conocimientos teóricos sólidos, ¿no? Sobre cuáles vos tenés que sustentar tu conocimiento para poder entender lo que estás haciendo y desde ahí construir, ¿no? Nuestra visión es que tenés que aprender haciendo, tenés que aprender como trabajando realmente. ¿Por qué? Porque son disciplinas sumamente prácticas. Son disciplinas que desde el día cero estás ya, o sea, como que te ponen un martillo en la mano y te dicen, andá, hacelo, ¿viste? Y vos decís, ¿hacer qué? Y bueno, andá y construí, ¿viste? Bueno, y en esa conversación se da una mejor formulación del aprendizaje en nosotros. Eso también lo que nos llevó a nosotros también fue a entender cómo debíamos diseñar la propuesta educativa. Porque todo lo que tiene que ver con aprendizaje basado en proyectos y demás, es como una moda, entre comillas, y pongo entre comillas porque en realidad son cosas que existen desde principios de siglo, pero bueno, como que las tendencias se van adoptando después más tarde. Ahí lo que nosotros entendimos era que las modas, la gente como que las integra rápido y te dice, no, sí, bueno, acá aprendizaje por proyectos. Y vos mirás y dices, ¿pero qué es un proyecto? No, bueno, es un trabajo práctico al final de la cursada. Y al final y al cabo lo único que hicieron fue un Frankenstein, ¿no? Anexaron un concepto didáctico a la experiencia educativa. Y nosotros lo que entendimos era que no. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, o sea, pasamos desde cero. Si yo quiero que vos aprendas haciendo, si yo quiero que vos aprendas trabajando, tengo que empezar por pensar el programa no desde lo que vos debés saber, sino desde lo que vos deberías poder ser capaz de resolver.
y desde ahí atrás, ¿no? Bueno, che, ¿qué se usa en la industria? O sea, ¿qué te piden en un trabajo en la industria cuando vos empezás como desarrollador o desarrolladora web? No, bueno, que seas capaz de hacer tal y cual cosa, ¿no? Y esto nos lo dicen nuestros partners de compañías. Listo, entonces ya nosotros sabemos los desafíos típicos. Desde ahí decimos, bueno, ¿qué tipo de conocimientos o qué tipo de herramientas deberíamos darte para que seas capaz de resolver este desafío? Y después es, ¿y qué herramientas anexas, complementarias, deberíamos darte para, o sea, para los desafíos que pueden cambiar, que pueden ser distintos? Y entonces ahí es como nosotros hemos construido la propuesta educativa, ¿no? Entonces, cerrando esta pregunta, me extendí un poco, pero creo que valía la pena, si estamos hablando de educación, en nuestro caso es muchísima más práctica de la que tenés de teoría, ¿no? Pero bueno, después cada estudiante es un mundo y tiene la posibilidad de indagar cuanto crea necesario, cuanto quiera. Los programas tienen un montón de bitácoras por cada semana, que vos tenés un montón de material para que indagues, investigues y fomentar, ¿no? Siempre que uno vaya más allá, ¿no? Es, creo que un poco lo trivial y lo estándar, pero sí, por ese lado. Así que, no sé si contesta la pregunta. Buenísimo. Perfecto. Sigo entonces con lo que tiene que ver con tecnología de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en este contexto que está bien claro que, listo, la educación tiene que ser híbrida, necesitas herramientas no solo para brindar la educación, sino para gestionarla, para gestionar tu experiencia. Entonces es un punto interesante a tener en cuenta, ¿no? No solo desde si vas a elegir un tercero que arme la formación por vos, o si vos te la vas a autogestionar, ¿no? Y ahí, bueno, lo que se ve de fondo es un print screen de nuestra plataforma, eh, pero creo que es relevante no solo, bueno, entender qué propuesta tecnológica nos proponen para dar seguimiento y para aprender, sino también para otros procesos anexos, ¿no? No sé, cómo me llegan mis facturas, si yo lo pago, cómo lo pago, si tengo un problema, cómo lo resuelven, ¿no? La tecnología juega un papel fundamental en la educación y esto es parte de esta transformación digital que se está dando en las academias tradicionales, que de repente se vieron con la necesidad de tener que gestionar toda a distancia, y ahí es bueno cuando empiezan a surgir los desafíos que la tecnología te puede resolver, ¿no? Bueno, esto es lo que adelantaba, que las propuestas educativas no es solo el contenido, no es solo si lo haces con docentes, y quiénes son los docentes, y cómo es el plan de estudios y demás, sino también es cómo es toda tu experiencia, ¿no? Porque son esas cosas, yo siempre uso el ejemplo de, en la ciudad de Buenos Aires hicieron el dragado subterráneo de algunos arroyos que había en la ciudad, que la ciudad los pasó por encima, ¿no? Que hubo una época donde de repente si llovía mucho se inundaba la ciudad. Y de repente unos gobiernos hicieron todo ese dragado subterráneo que resolvió ese problema. Ahora, desde la política siempre dicen que son los mejores proyectos para la sociedad, pero son los peores para la política, porque son proyectos que la gente no ve y que después la gente no sabe que pasaron, porque ya no se inunda la ciudad y resolvieron el problema, ¿no? Entonces, los procesos anexos a la experiencia educativa son esos. Son esos procesos que, mientras funcionen, está todo bien y no te importan. Pero cuando tenés un problema y no funciona el proceso, es un dolor de cabeza y te querés morir. Entonces, está bueno considerarlos de antemano. Es, che, bueno, si yo tengo un problema, ¿cómo me lo resolves? Y si yo, no sé, ¿cómo vas a pagar? ¿Y cómo haces para mandarme mis comprobantes? ¿Y cómo haces para darme la factura? ¿Y qué pasa si, no sé, se enferma el docente? O sea, todos esos procesos que quizás no te los consideras porque pensás que va a salir todo bien, pero que si de repente suceden, te pueden dar un mal trago, es mejor anticiparte y saber más o menos qué procedimientos tienen las instituciones educativas para darte solución y que son importantes para uno, para tenerlos en cuenta. Y si son también el autoaprendizaje, que es una opción definitivamente, también considerarlo en términos de, bueno, cómo te ordenás, cómo le das un seguimiento a vos mismo, una rutina y por el estilo, ¿no?
Y luego lo que tiene que ver con la cultura del lugar y su comunidad, ¿no? Para mí, esto es sumamente importante. Yo suelo decir más como una expresión del mundo de los emprendimientos o de generar organizaciones y demás, es, te pueden copiar absolutamente todo, pero lo único que no te pueden copiar es la cultura y la comunidad. Acá enseñamos la misma carrera que pueden enseñar otras 2 o 3 o 4, no sé cuántas hay, academias. Pueden entrar a nuestra plataforma y copiar hasta el mínimo detalle, ¿entendés? Y lo van a hacer. Pero lo único que nunca van a poder hacer como nosotros es ser nosotros. Y ser nosotros es cómo nosotros operamos, cuál es nuestra cultura, o sea, cuáles son nuestros valores, qué priorizamos y demás. Y luego la comunidad, o sea, la gente que participa, no solo desde los equipos de gestión, o los equipos de ingeniería, o los equipos de diseño, o de enseñanza, sino también la gente que forma parte como otros estudiantes, como graduados o graduadas, o empresas vinculadas y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es algo sumamente relevante y hoy lo vemos más que nunca, ¿no? O sea, al estar distanciados físicamente, el aspecto social cobra un valor muy, muy, muy relevante. Y esto mismo para cuando pensamos nuestra forma de aprender o dónde aprender, ¿no? O sea, de nuevo, no es que uno sea mejor que el otro, sino que te da la posibilidad de elegir. Y vos elegís, che, bueno, yo quiero ser parte de los que se visten de azul, qué sé yo, parecía una estupidez, ¿no? Entonces, porque me encanta el azul. Y eso a vos te deja más cómodo y bueno, vas ahí. Y no sé, yo me encanta que la cultura sea, no sé, re jovial y muy techy. O no, yo prefiero un lugar como más de seriedad y pulcritud, qué sé yo, no sé, cada uno sabe, pero no son temas menores a considerar porque en definitiva vas a ser parte de algo más grande, vas a ser parte de algo más copado, entretenido y poderoso, que es vincularte con otras personas. Que ahí está el jugo de todo lo que hacemos. El mundo es por y para personas, ¿no? Y entonces, haciendo un repaso de todos estos puntos, comencé por lo que tiene que ver con nuestro propósito y el propósito de aprendizaje para como el aspecto primordial a la hora de considerar nuestra formación. Después, si lo queremos hacer por nuestra cuenta o con otras personas, cómo lo queremos hacer, si lo queremos hacer 100% a distancia, o queremos hacerlo híbrido a algún momento, o si queremos con clases en vivo o no, cómo nos enseñan, qué pedagogía usan, el contenido qué tal es, qué cosas cubre, en cuánto tiempo, y quién nos certifica, o si no me importa la certificación, qué herramientas usa la academia o voy a usar yo, ¿no? Para autogestionarme. No solo la parte de aprendizaje, sino otros requisitos de otros procesos. Y finalmente, pero no menor, lo que tiene que ver con la cultura y la comunidad de la cual voy a ser parte o con la cual me voy a vincular, ya sea porque es de una academia, ya sea porque es de un curso online que compré que es grabado, ya sea porque lo voy a hacer por mi cuenta, pero siempre, siempre, siempre conectar, ¿no? Y obviamente, y por último, no se olviden de usar barbijo, esto solo como para, como hacía Steve Jobs, agregar un aspecto extra. Y nada, lo más importante es que el futuro depende de cada uno de nosotros y de lo que aprendemos. O sea, y está en nuestras manos. De nuevo, parece trivial, pero que nos huele la cabeza entenderlo. Ahí tienen mis datos de contacto, ignacio.acamica.com es mi mail. Me encuentran en Twitter o en Instagram como @chonapuch, o en acamica.com tienen toda la info, y estoy siempre definitivamente a disposición para conectar, para lo que quieran. Igual ahora si hay preguntas o comentarios, pasemos a eso, ¿no? Nacho, te hago de locutor. Hay 3 preguntas. Una de Nicolás Díaz, que pregunta: ¿qué crees que diferencia a Acámica de Digital House? Bueno, buena pregunta. Como decía, ¿no? Cada organización hace su propuesta de valor. Nosotros lo que buscamos diferenciarnos es, bueno, definitivamente
nuestra cultura tiene muchísimo que ver, ¿no? Y nuestra comunidad, Acámica surge de un Startup Weekend, que es un evento de comunidades de tecnología y emprendimientos, y ya eso define nuestra forma de pensar y abordar todo lo que hacemos, ¿no? Que tiene que ver con una mentalidad muy orientada en lo tecnológico. O sea, mi socio Tommy previamente había desarrollado Cuevana, ¿no? Entonces, para nosotros, desarrollar tecnología interna es el ABC. Todo lo que vos ves en Acámica está diseñado y desarrollado internamente, pensado y analizado con un foco en los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes. Y después, bueno, hoy por hoy tiene mucho que ver también con nuestra historia, o sea, somos los precursores en lo que es la enseñanza a distancia de este tipo de formatos de carreras ágiles en profesiones digitales, y hoy nos da una ventaja comparativa, definitivamente, ¿no? O sea, hace casi 8 años que estamos enseñando a distancia y de repente Digital House o todo el resto tuvieron que empezar a improvisar y bueno, la gente está aprendiendo y lo harán con su calidad, que yo creo que igual en general he escuchado también cosas buenas, así que, pero principalmente diría que es eso, nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestro foco en tecnología, bueno, nuestro vínculo y certificación con empresas y después, bueno, la experiencia ya de años de estar haciéndolo en este formato. Buenísimo. Después Vanina pregunta, ¿qué opinas del microlearning? El microlearning es un interesante concepto que lo hemos probado. No, gracias a vos, Nico, por la pregunta. Ahí escribió. Microlearning lo probamos al comienzo de Acámica. Es un formato interesante para un tipo de público que yo le diría como el más autodidacta, ¿no? O sea, yo lo uso mucho en este contexto de ser emprendedor y tener que autoenseñarme muchas cosas, porque de repente es como que tenés que, bueno, tengo que hacer esto, pum, quiero aprenderlo rápido. Y encontrarte, viste, ese videíto que te resuelve y te da la info que necesitabas es magistral, ¿no? Entonces, creo que es un buen formato para ese tipo de necesidad, de la necesidad más inmediata o de la necesidad de, che, quiero aprender no sé, estoy usando Excel y quiero aprender a hacer mejores fórmulas, pum, te clavas unos videitos, creo que eso está bueno. Y a veces también el microlearning se usa un poco como edutainment, ¿no? Que es un concepto de entretenimiento y educación, como no sé si escucharon hablar de masterclass, por ejemplo, ¿no? Que no son propuestas 100% pedagógicas, educativas, sino que son más como, en vez de verme un Netflix, ¿viste? Un documental de Netflix, me veo un masterclass o me clavo un videíto rápido de algún concepto y mientras me entretuve aprendí algo. Entonces, yo creo que es más el uso que le damos. Y hasta yo creo, no he revisado todos los contenidos de Acámica hoy, pero nosotros tenemos un híbrido entre contenido propio y contenido de terceros, que es open source, y seguro debe haber contenido de tipo microlearning de terceros que hemos integrado a nuestra propuesta, definitivamente. Bueno, full. Después Matías hace un comentario que nada, medio anecdótico, que dice que pensar que en la UTN AEDO, que es la Universidad Tecnológica Nacional, los profesores no están dando exámenes remotos porque los profesores no están preparados. Bueno, es un poco lo que comentaba Nacho, de aprendizaje y guisaje hay que hacer a nivel nacional. Sí, mira, y es paradójico, porque la verdad que la UTN viene haciendo educación a distancia desde hace mucho tiempo. Después cada uno podrá opinar de su calidad, pero, a ver, voy a dar 2 respuestas o 2 comentarios a esto. Nosotros, cuando empezamos en 2012, caminamos como los pasillos universitarios, porque nuestra primera idea era crear como un Coursera de América Latina, ¿no? Este sitio que agrupaba universidades, y en ese tiempo como que nos miraban como, ¿ustedes quiénes son, pibe, viste? Y lamentablemente este contexto
en cierta forma es como una pequeña caricia a nuestro alma de decir, bueno, no estábamos equivocados, sabíamos que esta es la tendencia, hoy estamos preparados y el sistema no. Y que justamente eso, ahí es donde entran los emprendedores. Cuando hay un sistema donde está cargado de egos, cuando tenés la capacidad de correrte de tu ego, es cuando tenés la capacidad de innovar. Y bueno, cuando vimos que el sistema educativo estaba tan lleno de ego, de no, esta es la posta, o esta es la pura verdad, dijimos, bueno, acá está la oportunidad. Pero por otro lado también, bueno, ser buenos entre nosotros, ¿no? La frase de Pagani, un periodista deportivo, ¿no? Es Ben, la uso siempre. Son cosas que son dificultades y desafíos para el sistema, no todo el mundo tiene la capacidad de tener una computadora o acceso a internet, y de repente, bueno, ¿y qué hago, no? Yo creo que esto es un replanteo generalizado para el sistema, ¿no? O sea, porque si querés lo llevamos a, y con esto cierro este comentario, ¿sirve tener exámenes? ¿Ves? O sea, como hacernos preguntas, ¿sirve tener exámenes? ¿O sirve que hagan un proyecto y se los corregimos en X tiempo y ya? ¿Qué sé yo? Eso es lo lindo de poder romper los paradigmas que tenemos en la cabeza, ¿no? Buenísimo, sí. Buena pregunta. Agustín, a los 16 años te hubiese dicho que no sirve tener exámenes. Después, Noelia pregunta, ¿qué asignatura, que también está buena y tiene que ver con el sistema educativo, qué asignatura o materia de la currícula escolar crees que habría que reforzar para favorecer el crecimiento de cupos en carreras tecnológicas? Excelente. Yo primero diría que tendríamos que reforzar nuestra cultura. Hay un sesgo en género, primero, sobre que la ciencia, la tecnología es para hombres, y ahí culturalmente tenemos que empezar a romper eso que es totalmente comprobado científicamente que no es cierto. Después, culturalmente, darle más cabida a lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? O sea, yo tengo una hija de 4 años, como decía, y algo lindo de lo bien nerd que soy, estar en educación, es poder observar su proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo soy quien le enseña en gran medida ahora. Entonces, los estímulos que yo le acerco le van a abrir esas oportunidades en su cabeza y en sus ganas, ¿no? Entonces, si nosotros no le acercamos a las nuevas generaciones un juguete o un juego de, che, vení, vamos a mirar esta hoja con la lupa, que antes era re común, y solo están con el teléfono hueveando con un jueguito, y ¿cómo se le va a ocurrir luego eso, no? O sea, entonces, ahí cuando ya me meto en tema de lo que son las materias, y es integrar más la tecnología a toda la propuesta educativa, porque vos podés estar haciendo cosas de literatura con tecnología. O sea, podés estar haciendo cosas de lo que sea, hasta de cocina con tecnología, ¿no? Entonces, es ser más creativos en cómo mechamos la conversación sobre ciencia y tecnología en lo que hacemos, y también arte y todo lo demás, ¿no? O sea, como realmente abrir el mundo, mostrar un mundo y proponerlo, definitivamente. Bueno, y Nacho, ampliando un poco esa pregunta y entendiendo el contexto que estamos viviendo hoy en día, ¿universidades o sistemas educativos les tocan la puerta para pedir consejos o preguntarles a ustedes cómo ven la educación? Es una buena pregunta. Una de las cosas que más orgullo me ha dado es que gente que trabaja en universidades ha venido a formarse con Acámica. Y eso, bueno, eso es un lindo mensaje de integración, y también es un lindo mensaje de, bueno, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y estamos ofreciendo algo que quizás una universidad tradicional no, y está bueno, y está bien, o sea, cada uno puede ofrecer lo suyo. Y después sí, estamos empezando en Colombia, más que nada, a hacer experiencias en conjunto con una universidad muy prestigiosa de allá, y se empieza a dar esa colaboración. Nosotros somos muy ágiles para crear este tipo de programas,
entendemos mucho lo que son los programas así más cortos, los procesos con tecnología, ahí está nuestro expertise. Las universidades saben muy bien tener los contenidos, los docentes, llegar a la gente, la certificación, entonces hay algo para explorar por ese lado, ¿no? Definitivamente. Buenísimo. Después, Yamila se quedó anclada con tu comentario de los exámenes y pregunta qué tipo de exámenes, qué querés evaluar. Sí. Mira, yo voy a aclarar que no soy experto en pedagogía o en educación en términos de formales. Formalmente soy ingeniero industrial, digamos, profesionalmente soy un apasionado de todo esto. Llegué a crear y a liderar el equipo de enseñanza de Acámica, así que por interés propio me metí. Y yo más que nada lo que digo es como desafiar el status quo, es la pregunta. O sea, no puedo escapar a mi forma de ser emprendedora, que es desafiar todos los paradigmas. Y esta cuarentena, este mundo, esta nueva realidad nos llevó a eso, a desafiar todo lo que para nosotros pensábamos que era así o sí así. De repente es, che, ¿y si ves de otra forma? Entonces, ahí es cuando yo tiro el desafío ¿y sirve examinar? ¿No? O sea, y yo no sé si hay realmente una respuesta correcta. Yo creo que eso te puede llevar a mejores preguntas o a que cada uno elija, ¿no? Dentro de esas opciones. Acámica, por ejemplo, elige no examinar. Acámica lo que elige es que vos seas capaz de resolver un desafío, que es un proyecto, y te damos una devolución que es como si fuese un cliente que te dice, che, esto no estuvo bien, esto no estuvo mal, donde te dice la persona que te evalúa, esto no está bien hecho, hacelo de nuevo, intentalo de nuevo, o esto lo hiciste bien, lo podrías haber hecho de esta otra forma igual, ¿no? Entonces, si es un aprobado o desaprobado. De nuevo, eso depende mucho la disciplina, depende mucho la elección pedagógica, por eso cuando yo decía, fíjense eso, en realidad no es que haya una que es la buena y otra es la mala, es en realidad una me sirve más a mí y otra no. Eso es lo lindo de tener un mundo con tantas opciones. Buenísimo, Nacho. Che, bueno, y para ir cerrando, la última pregunta de Gertrudis, que nos acompaña desde Venezuela. Pregunta si desde Acámica se han planteado el pago en criptomonedas. Sí, lo hemos analizado, pero la verdad que no lo vemos hoy. O sea, operativamente y tecnológicamente nos significa un desafío y una inversión mucho más significativa que el retorno que podemos tener. Acá ya es una decisión más de negocio. Entonces, nosotros vemos en realidad más la tecnología del blockchain como eventualmente que puede tener otros usos más interesantes que hoy por hoy lo que es pago, ¿no? Como moneda. Así que no por el momento. Bueno, chicos, la verdad que buenísimo. Desde Huerta nos encantan este tipo de charlas así a mesa redonda, así que mil gracias a todos los que se sumaron por las preguntas, porque la verdad que súper nutritivas. Esperemos que haya sido lo mismo para ustedes. Y Nacho, nada, a vos, la verdad que un lujo y muchas gracias. Un gustazo, Agus, y a todas las personas que se conectaron, también 1.000 millones de gracias. O, bueno, si esto queda grabado, si llegaban hasta acá, también, mis respetos. Y nada, che, siempre a disposición. Los felicito a ustedes por la tenacidad y la resiliencia en este contexto. Son un gran partner de Acámica y bueno, ojalá que nos podamos ver en vivo pronto. A full, volveremos. Bueno, chicos, muchas gracias y que tengan Un abrazo a todos. una linda semana. Chau, Chau, chau. chau.